Muy bien. Bien, entonces, eh, ¿por qué educación del siglo XXI, no? Tal vez ese es el asunto por, por el cual yo quisiera arrancar esta muy breve charla. La educación del siglo XXI resulta siendo un tema que no es nuevo, o sea, no es un tema del siglo XXI, es un tema del cual venimos hablando y trabajando desde hace veintitantos años, ¿sí? Un poquito más, casi 30 y algo de años, si uno se remite a la literatura especializada sobre estos asuntos. Y, y es un tema que ha, digamos, traspasado los ámbitos propios de la academia y ha venido ganándose unos espacios, digamos, más informales, ¿sí? Y que resulta siendo, digamos, especialmente relevante para muchas organizaciones por distintas razones. Específicamente para la Sabana, según nos lo mencionaba el rector, como institución tenemos una cantidad de retos alrededor de la reconfiguración institucional atendiendo al enfoque de lo que sería una universidad de tercera generación, ¿sí? Que conduzca sus esfuerzos sobre generar impacto tangible en el contexto, ¿sí? A través de sus funciones sustantivas, de todas, ¿sí? No solamente de la proyección social, sino desde la investigación, desde la docencia, que hay una convergencia sobre la proyección social para generar resultados. Pues bien, eso genera unos desafíos tremendos para la academia en su conjunto, pero no solamente la Sabana está, digamos, enfrentando una cantidad de retos y desafíos de distinta naturaleza. Otras universidades, inclusive los colegios también. Evidentemente, y para muchos, mucho más, desde el tema de pandemia, nos estamos dando cuenta de que hay una cantidad de asuntos que nosotros creíamos que funcionaban muy bien desde la educación y que cuando nos enfrentamos a una situación tan inesperada como la que nos tocó vivir en esos meses, ya vamos para año y medio largos ya, nos empezamos a dar cuenta de que había una cantidad de cosas que tendrían que atenderse y que tenían que transformarse y que evidentemente no lo estaban. Eh, y eso pues empezó a generar una cantidad de iniciativas eh, académicas y no académicas alrededor de pensarse, bueno, y entonces la educación que deberíamos estar viviendo no debería ser un poco distinta a la que realmente vivimos, ¿cierto? Y entonces, pues les decía yo que todos estos temas han trascendido mucho los ámbitos estrictamente académicos han empezado a conquistar otros espacios más informales. De hecho, sobre redes sociales, sobre comunidades que no son académicas, se han venido, digamos, socializando una gran cantidad de material alrededor de estos temas. Si ustedes eh, googlean un poco o buscan unos videos específicamente relacionados con Sir Ken Robinson, que afortunadamente pues falleció muy recientemente, van a poder encontrar que desde hace ya un tiempo se han venido, digamos, lanzando una serie de, de clamores alrededor de, oiga, necesitamos empezar a generar procesos de transformación, procesos de innovación sobre nuestros sistemas, porque claramente no están dando la respuesta que queremos para un mundo que es evidentemente distinto. Lo que vemos aquí en la izquierda, en la diapositiva, es un video también de un artista urbano estadounidense y que hace una crítica a la escuela, digamos, tradicional. Pues de hecho, pues, si nos remontamos a inicios de los 80, ya Pink Floyd, con el video y con la canción de Wall, pues digamos que nos pone ese tema de frente. Y bueno, pues evidentemente en ese momento las circunstancias pues eran evidentemente muy distintas a las que vivimos ahora.
Pero hoy estamos reaccionando muchísimo más a ese tipo de invitaciones, que más que invitaciones empiezan a sentirse como necesidades para atender en términos de que estamos viendo que lo que tenemos como sistema, la forma como funcionamos como sistema, la forma como funcionamos como institución, la forma como funcionamos como profesores, está empezando a dejar ver una enorme cantidad de aspectos que necesitan ser revisados. ¿Revisados para qué? Para que empiecen a verse mucho más coherentes y pertinentes para lo que la sociedad y el mundo actual está demandando. Bien, entonces, ¿qué es específicamente eh, lo que estamos tratando de descubrir para identificar la dirección en donde deberíamos estar poniendo las fichas en materia de transformación del sistema? Hay una cantidad de cosas que creo a todos los que trabajamos en educación nos incomodan, ¿no? Esos pequeños dolorcitos con los cuales de pronto nos acostumbramos a convivir, ¿no? Esas cosas que decimos, no, esto no debería ser así, yo quisiera que fuera de una forma distinta, ¿no? Y puede que sea más de una cosa, realmente, con la que decimos, no, la forma en que enfocamos los procesos, la forma en cómo está reglamentado, normatizado el sistema, debería permitirnos empezar a hacer cosas distintas, ¿no? Pero sabemos que estamos regulados y que estamos normatizados por un sistema que, si lo pudiéramos describir, eh, muy a la usanza de Pink Floyd, sería un sistema de carácter industrial. O sea, si tenemos que hacer una crítica dura a la forma como se ha venido desarrollando la educación durante ya varias décadas, es su carácter industrial, ¿no? Que es un reflejo de sus inicios como sistema, sobre finales del siglo XVIII, siglo XIX, donde tenía mucho sentido el tener un sistema estructurado a partir de estándares, un sistema muy homogenizante, donde vamos llevando personas para que aprendan las mismas cosas bajo unos elementos predeterminados, en donde estandarización y homogenización resulta siendo como las reglas de juego generales, ¿no? Y eso ha trascendido década tras década hasta 2021, ¿sí? En donde tenemos pues juguetes nuevos, tecnologías nuevas, pero lo que vemos evidentemente en la gran mayoría de los espacios formativos, desde luego con muchísimas excepciones, ¿no? Es un poco más de lo mismo, ¿no? Dentro de ese sistema, ¿sí? Que recibimos diversidad y el mismo sistema nos lleva a homogenizar esa diversidad. Todos los niños tienen que aprender lo mismo, tienen que parecerse mucho al estándar, ¿no? Tienen que lograr el estándar. Y cuando alguno de ellos no lo logra, pues, ¿qué sucede? Lo reprocesamos, ¿no? Vuelve para atrás. Dentro de una cadena que realmente es lo que finalmente tiende a convertirse en un sistema educativo, un sistema, una cadena productiva, ¿no? Vamos modelando y transformando hasta que se parezca a un estándar y así ya puedes conseguir, puedes seguir, puedes avanzar en tu proceso. Cuando llegas a un cierto punto en el que todos deben llegar y podemos seguir todos juntos aprendiendo lo mismo. Esto es parte de la crítica que internacionalmente se está haciendo a la forma como estamos desplegando nuestros sistemas educativos casi en todas partes del mundo, ¿sí? Que resultan no siendo muy compatibles con lo que el mundo del siglo XXI requiere, porque estamos en pleno siglo XXI, estamos en 2021, ¿sí? Y creo que no es un asunto, digamos, poco obvio el decir que estamos en un mundo muy distinto al de los 80s y al de los 90s y al de los 70s. Evidentemente sí. Para la muestra de lo que venimos viviendo con la pandemia, ¿no? Y lo difícil que resulta mirar hacia adelante y reconocer
algunas certezas hacia el futuro. ¿Sí? Realmente no sabemos qué es lo que va a pasar en 1, 2, 3, 4 meses con relación a nuestro contexto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un mundo que resulta muy distinto en términos de, de al menos 3 cosas claves. La primera es cambio permanente, ¿sí? Un mundo que cambia, y cambia a millón, ¿sí? Y ese cambio permanente genera tremenda incertidumbre, ¿no? ¿Sí? Realmente nos cuesta mucho planear hacia el futuro. Pues sí, uno persiste con los procesos de planeación y sabe hacia dónde quiere llevar el barco, ¿no? Pero lo que no estamos pues, muy seguros es si el océano en donde queremos proyectar ese barco pues, es el mismo que pensábamos cuando lanzamos el viaje, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues resulta siendo un escenario tremendamente ambiguo, ¿sí? Hacia finales del 2019 realmente no teníamos ni la más mínima sospecha de lo que iba a estar pasando después de abril del 2020, ¿sí? Y lo que está pasando ahora en un escenario post-pandemia, que ya empezamos a identificar como post-pandemia. Y las apuestas que estamos haciendo para los siguientes años pues son absolutamente inciertas, ¿sí? O sea, estamos haciendo apuestas porque tampoco vamos a ir a la deriva, desde luego. O sea, hay una línea que queremos seguir. Pero realmente lo que nos está arrojando este mundo es una incertidumbre tremenda, ¿no? Y entonces lo que nosotros empezamos a mirar como reto desde el punto de vista de la innovación, si hablamos de innovación, estamos hablando de transformación, ¿sí? Pero es transformar hacia dónde, ¿no? Los retos que se nos presentan en este momento desde el punto de vista de la reacción que tenemos que hacer como academia ante nosotros mismos, como parte del sistema, tienen que ver con qué tanto somos capaces de leer estos cambios, qué tanto somos capaces de movernos en un escenario incierto y tremendamente ambiguo para proponer un tipo de educación que sea compatible con este mismo escenario. Porque lo que sí termina siendo muy poco compatible es un sistema estandarizado, un sistema industrial como el que tenemos, con un mundo cambiante, incierto y ambiguo. La ambigüedad y estandarización pues, no empatan, ¿sí? Lo que sí no debemos seguir haciendo, pienso yo, desde una perspectiva muy desde la innovación, es seguir insistiendo, tal vez un poco tercamente, en procesos formativos que continúen con la línea de la estandarización, porque lo que estaríamos promoviendo sería la formación de una serie, de un conjunto de personas, de unas generaciones, en unas condiciones que claramente van a ser tremendamente distintas de las del mundo que les está tocando vivir y del mundo que van a tener en los próximos años. Seguir con un sistema educativo con una perspectiva estandarizada industrial, claramente representaría una dirección poco compatible con lo que ese mundo estaría requiriendo de los procesos de formación, estandarización y ambigüedad, ¿sí? Sistema educativo estandarizado y mundo ambiguo claramente representan una tensión que está generando, digamos, en este momento una cantidad de asuntos que nos están preocupando en términos de las capacidades que en este momento están teniendo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros futuros profesionales, nuestros futuros ciudadanos, para poderse enfrentar y desenvolverse adecuadamente en un mundo muy distinto, característicamente muy distinto del sistema que los formó y que los sigue formando. Bien. Y entonces, ahí es donde entra el reto de los procesos de innovación. Bien, toda esta reflexión nos lleva a pensar que evidentemente tenemos que empezar a generar una cantidad de procesos de transformación del sistema. Pero pues, algunos de ustedes dirán, pues hombre, esto
representaría una labor titánica que podamos hacer nosotros, profesores, directivos, para empezar a conducir procesos de transformación que hagan que esta educación sea mucho más pertinente al mundo que estamos viviendo y al que se nos viene. ¿Sí? Entonces, al respecto, evidentemente, pues hay una gran cantidad de asuntos que toca analizar, ¿no? Porque, pues, bueno, una sola golondrina no hace verano, evidentemente. Y esto va a requerir de una cantidad de esfuerzos que se den desde de arriba abajo y de abajo arriba, ¿sí? Es decir, desde cambios y transformaciones en política pública, pero creo yo, los más importantes, cambios y transformaciones que podemos hacer nosotros desde nuestras prácticas, cambios y transformaciones que podemos hacer nosotros desde nuestros colegios, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde al menos 3 instancias distintas, ¿sí? Poder empezar a generar productos educativos distintos, procesos educativos distintos o estructuras educativas distintas, que puedan ser diseñadas, ejecutadas, implementadas dentro de colegios y universidades bajo principios mucho más acordes con la naturaleza ambigua, incierta, más flexible que está requiriendo nuestro mundo actual. Y desde allí, empezar a consolidar, digamos, líneas de acción sobre, digamos, transformación o formación de prácticas en docentes, transformación de naturaleza curricular, modificación en nuestros modelos, esquemas de enseñanza, transformación desde la evaluación. Es decir, hay una enorme cantidad de espacios y de instancias que podemos ir mirando e ir explorando, en donde podemos realmente conducir o empezar a conducir procesos de transformación, procesos de innovación, que de alguna manera vayan aportando, vayan generando pequeños, grandes cambios, que a eso les apuesto yo mucho más que los grandes cambios desde política educativa, que evidentemente pues algunos habrá que darlos, porque es desde allí donde encontramos la mayor cantidad de barreras, pero creo yo le apuesto mucho más a esos pequeños, grandes cambios que surgen, que nacen de las prácticas docentes, que surgen de las iniciativas que pueden implementar las directivas en sus colegios o universidades. Y avanzar un poquitico en este tema implica una serie de cambios también desde el punto de vista de algunos principios educativos. Yo quisiera cerrar esta charla planteando una aproximación que no es sencilla, que se plantea más bien como un asunto estructural, pero que es clave para poder emprender otros tipos de cambios mucho más prácticos, mucho más operativos, cambios sobre currículos, sobre enseñanza o sobre evaluación. Creo que primero hay que empezar a transformar la percepción que tenemos sobre los principios educativos que rigen el sistema. Y en ese sentido, el planteamiento o la invitación que yo les hago para reflexionar a partir de esta charla es que si queremos lograr una transformación de este sistema homogenizante, industrial, de carácter industrial que tenemos en este momento, así no nos guste mucho reconocerlo, y si queremos que este tipo de sistema empiece a direccionarse, a transformarse en un sistema que sea mucho más compatible con lo que el siglo XXI realmente está requiriendo, diría que el mayor desafío es empezar a cambiar, si lo podemos decir así, ¿sí? A situar como principio educativo estructural de la educación, empezar a trasladar, a sacar más bien, como principio educativo de la educación a la igualdad. ¿Bien? Y es algo que a veces no se entiende bien. Yo diría, me atrevería a decir como una apreciación
un tanto controversial, que la igualdad como principio educativo es tal vez uno de los mayores responsables de las dificultades de la transformación y de actualización de nuestro sistema. O sea, podría decir, bueno, ¿qué le pasa a Andrés? Como así que la igualdad es inconveniente para la transformación y para la evolución de un sistema educativo. Entonces me voy a explicar un poquito a qué me refiero con eso. Yo no creo con la igualdad como derecho fundamental. Yo creo que la igualdad como derecho fundamental es tal vez una de las claves para tener una sociedad eh, decente, si lo podemos llamar así. ¿Sí? O sea, yo no peleo y jamás pelearé porque no se discrimine absolutamente a nadie por ningún tipo de razón. Que todos tengamos oportunidades para acceder a buenos trabajos, a buenas remuneraciones, a oportunidades de empleo, a una gran cantidad de cosas, independientemente de cualquier tipo de característica que tengas como persona, de cualquier dimensión que tengas como persona. Yo con eso no peleo, igualdad como derecho fundamental, creo que es absolutamente clave para tener una sociedad sana. Lo que sí peleo es que traslademos la igualdad como derecho fundamental a la igualdad como principio educativo. Ahí es donde yo creo que estamos incurriendo en un error. Pues porque no somos iguales. Bien, ninguno de los que estamos en esta sala hoy somos iguales. Somos personas únicas e irrepetibles, con talentos y con limitaciones distintas, con expectativas sobre nuestra formación y sobre nuestra vida distintas. Y en ese sentido, pues no tendríamos por qué aprender lo mismo, ni al mismo ritmo, ni sobre los mismos esquemas. Somos personas distintas. Entonces, no me eduquen igual, ¿sí? Trátenme como ser humano igual que cualquier otro, denme las mismas oportunidades, esto está genial. Pero ¿por qué me educan igual si yo soy una persona distinta, única e irrepetible? Y el planteamiento que nos permitiría salirnos un poco de ese principio de sistema educativo industrializado, homogenizante. El planteamiento o el principio educativo debería ser entonces la equidad. La reflexión que yo les dejo ahora es, debemos empezar para lograr ese cambio de transformación de sistema, empezar a pensarnos todo lo que tiene que ver con el sistema, más allá de la igualdad, pensárnoslo en función de equidad, es decir, no le demos a todos lo mismo, démosle a cada uno lo que necesita, ¿sí? Como principio educativo. Y entonces, desde esa percepción, si nosotros emprendemos, y me voy a volver un poquito a la diapositiva anterior, desde esa percepción, cuando nosotros estemos abordando los productos educativos que tienen que ver con nuestras prácticas, que tienen que ver con nuestros colegios, o los procesos educativos en los cuales participamos, o la forma como funcionan las estructuras educativas, repensémoslas en función de la equidad, no en función de la igualdad. Ahora, evidentemente, esto es algo que muchas personas dirían, pero hombre, es que estamos en un sistema que nos bota por otro lado. Evidentemente sí, ¿sí? Pero por alguna parte tiene que romperse la cadena, ¿sí? Porque evidentemente si nosotros seguimos insistiendo en un sistema que funcione como principio educativo por igualdad, vamos a seguir exactamente en las mismas, ¿sí? Tratando de que todos los estudiantes cursen los mismos cursos, con los mismos contenidos, en el mismo tiempo, evaluarlos sobre los mismos mecanismos, sobre los mismos principios, y todos igualitos van por la misma fila hasta que salgan y terminen su proceso formativo. Y eso es un asunto que probablemente pudo funcionar muy bien décadas atrás, ¿sí? En donde teníamos un mundo que funcionaba bien bajo esos esquemas. Pero evidentemente hoy estamos enfrentándonos a una cosa muy distinta. Y necesitamos, cara a responder a esos desafíos del siglo XXI,
procesos formativos que conduzcan a que haya personas mucho más autónomas, formadas con procesos mucho más flexibles, que les permitan a esas personas reaccionar ante la ambigüedad, ante la incertidumbre y ante el cambio permanente. Muy bien. Esa era la reflexión que yo quería dejarles en la noche de hoy. Muchísimas gracias.